Gracias damos al Señor por este sol que el Señor nos regala. Amén. ¿Cuántos están contentos con este sol? Damos gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16. Versos 23 y 24. Mateo, capítulo 16, verso 23 y 24. Vuelvo a repetir, yo creo que ya lo tienen, ¿verdad? De todo lo contrario, ahí lo tenemos en nuestra pantalla. Vamos a leer el verso 23 y verso 24. Dice la palabra del Señor: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Lo volvemos a leer porque ahí vamos a poner nuestro énfasis en nuestra reflexión de esta mañana. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Cada vez que el Señor habla, siempre está yendo a áreas de nuestra vida. Él nos conoce más que nadie. Sabe cuáles son las debilidades que estorban nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo espiritual. Dios quiere que usted y yo crezcamos en nuestra fe. Amén. Que no nos estanquemos. Dios quiere que nosotros crezcamos lo más que se pueda. Pero todo va a depender de nuestra sinceridad, de que reconozcamos lo que Dios nos señala. Que reconozcamos lo que Dios nos señala. Cuando Dios nos señala ciertas áreas de nuestra vida, lo que Dios quiere es que nosotros humildemente reconozcamos: sí, Señor, eso es lo que me falta, es lo que necesito, es lo que necesito rendir a ti. Siempre que Dios habla, no habla al aire. Dios habla a nuestra realidad, a nuestra relación con Él. Y como Él conoce, queridos hermanos, nuestra relación, Él conoce nuestra motivación, Él conoce las intenciones de nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Entonces Dios quiere y nos habla a esas áreas y nos va a decir las verdades que a veces nos va a doler, nos va a incomodar, pero son verdades, son realidades que Dios quiere pulir. Dios quiere que nosotros crezcamos, como dije hace rato. Dios quiere que nosotros maduremos. No quiere que seamos todo el tiempo bebés o niños fluctuantes, inmaduros, que carezcamos de principios, de valores, de fundamentos. Dios quiere que nosotros nos hagamos fuertes. Dios quiere llevarnos a un punto en la que tu vida sea de bendición para otros y no solo para ti mismo, sino para que seas de bendición para otros. Amén. Cuando Dios comenzó con sus discípulos al principio, eran hombres inmaduros, eran bebés, eran personas que no tenían la más mínima idea de lo que Dios estaba por hacer con ellos. Cuando el Señor ascendió a los cielos, sus discípulos ya eran totalmente diferentes, ya habían visto la gloria de Jesús, ya habían visto el poder de Jesús, ya habían escuchado las verdades de su maestro. Sus vidas cambiaron para bien.
y con ellos el evangelio se extendió a todo el mundo. Dios nos quiere usar para que nosotros llevemos la palabra de Dios a todo lugar donde vayamos. Pero para eso tiene que trabajar en las áreas débiles de tu vida. Porque Dios quiere que tú lleves buen testimonio, no un mal testimonio. Amén. Aló. Entonces, cuando el Señor habla en el verso 23 y 24, lo cual vamos a volver a leer para grabarnos esto en nuestra mente, pensando en que Dios nos está hablando, no leas este verso pensando que le está hablando a tu hermano que tienes al ladito. No le vas a decir, Señor, gracias por hablarle a mi hermano. Dale duro, Señor. No, tú tienes que decirle, gracias, Señor, porque me estás hablando a mí. Es para mí, eso es lo que yo necesito. Y dice la palabra, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y aquí viene lo bueno, 3 cosas fundamentales para ser un discípulo de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, en otra versión dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La pregunta aquí es, ¿cuántos queremos ser discípulos de Jesús? Ahí levanta la mano. Diga conmigo, Señor, yo quiero ser un discípulo de ti. Entonces, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que hacer 3 cosas. Pero para que entiendas estas 3 cosas, primero hay que ir a los versos primero. Vamos a leer, vamos a ver el contexto de esa frase que Jesús dijo. ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Vamos a leerlo. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué significa eso? Que Jesús les estaba hablando a sus discípulos diciéndole, me es necesario, me urge ir a Jerusalén, porque ahí me van a maltratar, porque ahí me van a escupir, porque ahí me van a golpear, me van a azotar y me van a matar finalmente. Me es necesario ir a Jerusalén. Entonces por ahí estaba escuchando el apóstol Pedro, y Pedro le dice, Señor, permíteme un ratito, ven, quiero hablar contigo. Y se lo lleva a un lugar privado, donde no escuchen los demás. Y le dice, Señor, ¿qué estás hablando? Ten pena de ti mismo, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo vas a ir a un lugar donde te van a azotar, donde te van a matar? Ten pena de ti mismo, Señor, ten misericordia de ti mismo. Que eso no te acontezca, ¿verdad? Amén. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ir a un lugar donde nos reciben bien? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría viajar a un lugar donde la gente te espera, emocionada de que estás llegando, y cuando bajes de tu avión o del carro, te empieza a aplaudir y te abraza y te dé besitos y te diga, por favor, ven, aquí hemos hecho una cena, un almuerzo a tu honor por tu llegada? ¿Cuántos quieren ir a un lugar así? ¿Aló? Todos queremos ir así. Si a mí me llega una invitación, pastor, venga a este lugar, aquí lo estamos esperando, hemos matado esto y lo otro para hacer una gran cena a tu favor. Yo vuelo rápido. Porque ¿quién no quiere ser bien recibido? Pero si a mí me llega una carta y dice, ven para acá para agarrarte a golpes, te vamos a apedrear, te vamos a dar de patadas y finalmente te vamos a ahorcar y vas a morir aquí. ¿Cuántos quieren ir a un lugar así? ¿Cuántos? Nadie quiere ir a un lugar así. Nadie quiere ir a un lugar ahí. ¿Verdad? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere una situación así en la vida. Nadie quiere
pasarla mal. Nadie quiere vivir incómodamente. Nadie quiere pasar dolor, tener dolor o sufrimiento o maltrato o humillación. Nadie quiere eso. Ni voluntario. Amén. Pero aquí Jesús dice, me es necesario. Acá tiene que ver mucho la voluntad de su Padre. La voluntad del Padre de decirle a Jesús, de ordenar, porque eso es lo que hace el Padre, de que Jesús tenga que ir a Jerusalén para el cumplimiento de las profecías que ya se establecieron. Entonces Jesús dice, me urge. ¿Por qué le urge? Para que se cumpla lo escrito de Él. Pero por ahí aparece alguien y le dice, Pedro dice, Señor, ten misericordia de ti. ¿Cómo vas a ir? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa en tu cabeza? Pero Jesús le dice, ¿qué le dice? Quítate delante de mí. Dice, quítate de delante de mí, Satanás. En otra versión dice, cállate, estás hablando como Satanás, le dice a Pedro. ¿Quién quiere evitar que los propósitos de Dios se cumplan? ¿Quién está trabajando para evitar que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida? ¿Quién se esfuerza día y noche para que los propósitos de Dios se detengan en tu vida y fracasen en tu vida? Y tú seas nada más que espiritualmente raquítico y no crezcas como Dios quiere que crezcas. Dios quiere que crezcas en fe, Dios quiere que crezcas en fe, aunque físicamente no lo vas a poder hacer ya. Pero en fe, Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú que crezcas en fe y que te conviertas en un hombre y en una mujer robusta de fe, fuerte en fe. Aunque físicamente probablemente eres flaquita, delgadita, pero Dios quiere que te conviertas en cuanto a la fe como una mujer robusta de fe, fuerte en la fe, firme, de carácter. ¿Me entiendes? Dios quiere eso. Pero hay alguien que está trabajando todos los días sin descansar para evitar eso, para evitar que se cumpla ese propósito de Dios en tu vida. ¿Cómo se llama? Satanás. No es tu esposo, no son tus hijos, no son tus vecinos, no es gente que está a tu alrededor, es Satanás. La Biblia dice, nuestra guerra no es con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. No es la persona quien tú miras, con quien conversas, es Satanás a quien tú no ves, pero que es y que está trabajando duro para hacerte sufrir, para mantenerte en una situación de estrés, para mantenerte en una situación de esclavitud emocional. ¿Para qué? Para que no te atrevas a crecer, para que no te atrevas a creer en las promesas de Dios. Entonces, Jesús que sí conoce al diablo, Jesús que sí conoce a Satanás y sabe las artimañas del enemigo, que eso deberías conocer tú. Todo discípulo de Jesús aprende de su maestro. Y aquí nos está enseñando Jesús a identificar cuando Satanás habla. ¿Aló? Aquí nos está enseñando a cómo identificar cuando Satanás habla. ¿Y qué le dice? Le dice, Señor, ten misericordia, ten pena de ti. Y el Señor inmediatamente identifica y lo llama por su nombre. No le dice, Pedro, oye Pedro, ¿qué te pasa? No. Le está hablando directamente a aquel ser que influye en las personas. Aquel ser que influye en las personas y que hablan palabras o muy hermosas, aparentemente muy llenas de amor, pero con veneno adentro. O palabras que te hieren directamente. No es la persona, es el mismo Satanás que está queriéndote engañar, engatusar o herir tu corazón
para impedir que tú creas en las promesas de Dios para ti. La única forma para que tú no busques las promesas de Dios para tu vida es que el diablo te haga creer que no existen o que no se van a cumplir en tu vida. Hacerte creer a ti que las promesas de Dios no se cumplirán en tu vida, o que son débiles, o que no es importante. Entonces tú lo dejas de buscar. Ya no te va a interesar que esas promesas se cumplan en tu vida, porque el diablo te ha hecho creer que no es verdad. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que identificar al enemigo, no a la persona, al enemigo. Y el Señor nos enseña a decir al diablo: cállate, le dice, quítate delante de mí. Satanás, me eres tropiezo. ¿Qué es lo que le debemos decir al diablo? ¿Qué es lo que debemos decirle al diablo? Él es tropiezo para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Y debemos decirle: quítate de mí. Porque el diablo muchas veces nos habla en forma de pensamiento. El diablo muchas veces nos habla en palabras de otras personas que nos de una u otra manera tratan de desanimarnos. Entonces nosotros tenemos que identificar quién es y decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque me eres tropiezo. ¿Qué es tropiezo? Algo que impide que tú alcances lo que te has propuesto hacer. Amén. Las promesas de Dios son grandes, son preciosas, son poderosas. El diablo las teme. El diablo teme que te conviertas en un hombre o una mujer llena y lleno del poder de Dios. El diablo teme eso. Por eso trabaja día y noche para mantenerte a raya, para que no cruces la raya, para mantenerte allí. Y entonces el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, dice, sino en las de los hombres. Poner la mira en las cosas de Dios significa poner tu mirada en las palabras, en las promesas, en lo que Dios ha dicho de ti. ¿Me entiendes, hermano? Amén. Eso es lo que el diablo quiere, que tú no pongas tu mirada en las cosas de Dios. Que tú te distraigas en otras cosas. Que tú pongas tus ojos en las cosas terrenales. Que pongas tu interés en cosas materiales. Que te conviertas en un ser materialista y no en un ser espiritual. Y no en una persona interesada en las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Las personas que desarrollan esta relación con Dios espiritual son personas que tienen que agarrarse de la palabra de Dios como algo como que tú no puedes vivir sin ella. Es como Jacob. Vuelvo a traer la escena de Jacob peleando y luchando con el ángel. Jacob dice que se agarró y se aferró fuerte a Dios, al ángel del Señor. Y le dijo: no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Jacob estaba convencido que el ángel que estaba ahí tenía palabras de bendición. Jacob sabía que si este ángel, si Dios que estaba ahí también decía, ¿cómo le llamamos? Profecías o bendiciones que soltase sobre Jacob. Jacob sabía que eso se iba a cumplir sí o sí. Y es por eso que Jacob no quería pasar esa oportunidad. Y cuando estuvo allí, aprovechó la oportunidad y se agarró del ángel de Dios, se aferró al ángel del Señor y no quería soltarlo. Solo le decía: bendíceme, bendíceme, bendíceme.
Suéltame, no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Te dije que me sueltes, no. Y la Biblia dice que el ángel tocó el muslo de Jacob y se descoyuntó la pierna. Y esa descoyuntura es dolorosa, totalmente dolorosa. Cuando un músculo se descuelga o el dolor es irresistible. Yo no sé si en algún momento a usted le pasó aire. Mi esposa dice que eso no existe, pero bueno, a veces uno cuando le pasa aire se queda su cuello allí y estás caminando allí, quieres voltear a la izquierda y cómo te duele allí. ¿Les pasó eso? ¿En algún momento les pasó? Levanten la mano, me consuela eso. Me consuela eso, saber que eso le ha pasado a usted. Yo pensé que era el único. Pero bueno, y tomamos antiinflamatorios. A veces me sucede que a veces uno se levanta de la cama y de pronto le viene un dolor en la cintura y estás en una situación así. Dios mío. Y te duele, ¿no? Te duele cuando te levantas. ¿Cómo te duele? Imagínense a Jacob con una herida interior del muslo descoyuntado, pero no se soltaba del ángel de Dios. El ángel le puso el dedo, nada más que un dedito le puso, y la pierna se descoyuntó para que lo soltara. Y a veces cuántas cosas hemos soltado por dolor. Nos golpeamos el dedo y soltamos los platos y se hizo trizas. Pero él no se soltó de Dios, él se agarró fuerte del Señor. Y el ángel dijo, suéltame, dijo, no te voy a soltar, tú malóbrame la otra pierna, pero igual te voy a agarrar. Dice la Biblia que lucharon toda la noche. ¿Aló? Repitan conmigo, lucharon toda la noche. Imagínense. Cuán exhausto debió estar Jacob. Cuán cansado estuviera Jacob agarrando al ángel, desmayándose ya. Tenía el dolor, pero agarrándose fuerte. Y seguía diciendo, bendíceme, por favor, bendíceme, bendíceme. Y el ángel dijo, basta ya, hasta aquí llegó. Por cuanto has luchado, dice, contra los hombres, no, con Dios. Dios le cambió su nombre. ¿Cómo te llamas? Jacob. Desde ahora te llamarás Israel. Y ganó Jacob. Toda la bendición de Dios la recibió en su vida. Dios quiere, queridos hermanos, miren, eso es lo que Dios pone en mi corazón. Dios quiere derramar todas sus bendiciones sobre ustedes. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre mí, sobre tu vida, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Dios quiere derramar sus bendiciones, pero el diablo está trabajando fuerte para que nosotros mentalmente en nuestros pensamientos creamos que las promesas de Dios solamente se sujetan a la Biblia y no en este tiempo. Y Dios quiere bendecirte. Pero nosotros nos rendimos tan fácilmente. Nos llega un momento de dolor y ya renunciamos. Nos llega un momento de crisis y ya le damos la espalda a Dios, nos desanimamos, ya no oramos como debemos orar, ya no leemos la Biblia como debemos leer. ¿Por qué? Porque nos desanimamos. Nos cansamos, nos rendimos. Queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida y no le somos fieles a Dios. Queremos que Dios haga cosas maravillosas sobre nosotros y nosotros queremos montones de cosas de Dios y nosotros le damos poquito de nuestro tiempo, poquito de nuestro corazón, poquito de cada cosa de nosotros, le damos solamente poquitos. ¿Saben por qué? Porque no estamos con ese corazón de Jacob. Aló. Necesitamos ser como él, como ese hombre.
¿Cuántos quieren las bendiciones del Señor? ¿Cuántos quieren las bendiciones del Señor? ¿Lo quieren de verdad? Hay que tener ese corazón de Jacob. Y miren, poner la mirada en los ojos, en las cosas de Dios, es poner justamente en su palabra, poner los ojos en las promesas, poner los ojos en la persona de Jesús. El Señor Jesús había puesto los ojos en el Padre, estaba conectado con el Padre, estaba conectado con el Padre. Y aunque tenía que ir a Jerusalén y las cosas no le eran beneficiosas para él, aunque miraba a Jerusalén y veía que ahí iba a sufrir, pero si es la voluntad de Dios, hay que obedecer. Amén. Aló. El problema de nosotros, el problema de la iglesia de hoy, es que quiere las promesas de Dios, pero no quiere ir donde Dios nos pide que vayamos y no es beneficioso humanamente para nosotros. Todos nosotros queremos servir a Dios buscando nuestra conveniencia. Buscar a Dios en base a nuestra conveniencia no es hacer la voluntad de Dios, sino es hacer nuestra voluntad. Yo voy a servir a Dios de esta manera, y así y así. Donde tengo que esforzarme más, ahí no voy. Donde me va a doler las cosas, no, tampoco voy. Donde me van a recibir con aplausos, ahí voy. No. Poner los ojos en la palabra de Dios, poner los ojos en la voluntad de Dios significa que a donde tú vayas, a donde Dios te mande, sea beneficioso o no, tú tienes que ir. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que ir, tenemos que estar en el lugar donde aparentemente no nos conviene, pero si esa es la voluntad de Dios, ahí radica la bendición de Dios. Dios te bendecirá, Dios derramará de su bendición por la obediencia que has tenido a su palabra, Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que, no es hacer nuestra voluntad. Jonás recibió una orden clara de Dios. Ve a Nínive. Para ir a Nínive tenía que cruzar un desierto. Y él dijo, no, Señor, si quieres que predique, mejor me voy a predicar a Tarsis. Allá hay playita, ¿verdad? Ahí puedo alquilar un yate, puedo pasear por horas y luego predicar, pasear y predicar, tomar mi limonada en pleno verano, ahí estoy todo. Pero a Nínive no voy. A Nínive no hay playa. En Nínive es puro desierto, en Nínive es aburrido. No, Jonás, te olvidaste. A veces tenemos pensamiento de Jonás. Jonás, te olvidaste. No estás haciendo tu voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Dios te mandará en un tiempo a Nínive. Luego Dios te mandará a Tarsis. Pero cuando te manda a Tarsis, será cuando Él diga, ve a Tarsis. Pero si cuando Él te dice, ve a Nínive, es ir a Nínive. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros buscamos comodidad. Hay pastores, no quiero criticar a los pastores, pero a veces me da cosa que cuando se le invita a alguien a un lugar, primero dicen, ¿hay hotel por ahí? El pastor, no va, usted va a estar hospedado en la casa de un hermanito. No, hermano, olvídate, no. Búscate un hotel. Un hotel que tenga piscina, internet, cable, jacuzzi. No quieren ir a lugares donde no hay nada. La voluntad de Dios es ir a donde Él quiere que vayamos. La voluntad de Dios es que nosotros estemos en el lugar donde Él quiere que estemos.
Aunque no haya nada, aunque hay que pasar sed, aunque hay que pasar hambre, pero si estoy en ese lugar, estoy en un lugar correcto. Y esa es la voluntad de Dios. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Amén. Es como cuando yo le digo a mi hermano Jorge: Jorgito, te vas al África a ser misionero. Y alguien viene y le dice a Jorge: Jorgito, no te vayas, ahí te van a comer. Entonces Jorge se asusta y dice: no, entonces pastor, no voy al África porque ahí me van a comer. Entonces, ¿qué voluntad está haciendo? Si Dios quiere si Dios quiere que nos vayamos a tal sitio, si Dios quiere que estés aquí, o que Dios quiere que hagas esto, debemos hacerlo aunque no nos conviene. Aunque no nos conviene, debemos hacerlo, porque eso es la voluntad de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ahora miren, por eso el Señor le dice a Pedro, porque Satanás es justamente lo que busca, es que tú no hagas la voluntad de Dios. El diablo siempre te va a poner pensamientos: no, no es un lugar cómodo, no, que mira, le falta esto, no, que mira, que no hay esto y lo otro, etcétera. Hay tantas excusas que el diablo va a poner para desanimarte, para que no estés allí, para que no te involucres, para que no trabajes para el reino, porque quiere impedir que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Ahora, ¿qué dice el Señor? El Señor nos da 3 claves para convertirnos realmente en discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús obedece a su maestro. Digan conmigo: un discípulo de Jesús obedece a su maestro. No puedes convertirte en un discípulo cuando tú quieres hacer lo que a ti te conviene. No. ¿Aló? No podemos convertirnos en discípulos de Jesús cuando nos gusta hacer las cosas a mi manera y no a la manera que el maestro me ha dicho que debo hacer. ¿Aló? Jesús un día le dice a 2 de sus discípulos: muchachos, vayan al pueblo que está adelante y ahí van a encontrar a un burro, a un asno atado, a un pollino atado allí. Vayan y desaten a ese pollino y tráiganmelo. Y cuando el dueño salga y diga: ¿a dónde lo llevan? Ustedes díganle: el Señor lo necesita. ¿Usted se imagina recibir una orden así? ¿Aló? ¿Usted se imagina recibir una orden así? Entonces el diablo empieza a hablar y le dice a los discípulos, y estoy imaginándome esa escena: ¿cómo vas a ir allá? Y si desatas el pollino y sale el dueño con una escopeta y va a creer que ustedes son ladrones y les va a disparar y van a morir, ¿y quién va a ser responsable? Te pone muchas cuestiones, ¿verdad? Amén. Te pone muchas cuestiones, te pone muchas dudas, te empieza a hacer dudar, tu mente empieza a hacer preguntas y empiezas a dudar. Escucha, entonces por ahí el diablo está vociferándote cosas, dudas que van a impedir que te debilites. Cuando una persona no está segura en lo que va a hacer, entonces ha entrado a una etapa de duda. La duda mata la fe. ¿Aló? Entonces ya no vas a querer hacerlo, te vas a desanimar. La duda engendra otro hijo, se llama desánimo. El desánimo engendra otro hijo que se llama desobediencia. O sea, de una en otra vas cayendo. Dios no quiere eso de ti. Ahora, el Señor dice esto: si alguno quiere venir a ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a hacer 3 cosas. ¿Cuál es eso?
Primero dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Una vez pregunté, dije, ¿qué es negarse a sí mismo? Y alguien dijo, negarme a mi nombre. O sea, no soy Ismael. No, eso no es negarse. Negarse a sí mismo significa negar a hacer tu voluntad. Eso es negarse a sí mismo. No me niego a hacer mi voluntad y voy a hacer la voluntad de Dios. Ahí comienza uno a negarse a sí mismo. Me niego a ser egoísta. Me niego a ser orgulloso. Me niego a ser rebelde. Aló. Dile al hermano que tienes al ladito. Yo creo que te están hablando, hermano. Yo creo que te están hablando. Porque a veces en el momento en que sale el orgullo, ¿quién lucha contra el orgullo? Mostramos orgullo, vanidades, rebeldía, desobediencia. Dios nos dice, si alguien quiere ser discípulo de Jesús, niéguese a sí mismo. ¿Saben por qué Él nos pide? Porque Él lo hizo. Un buen maestro nos pide algo que Él ya lo hizo. Ese es un buen maestro. No nos pide algo que Él no hace. Los fariseos eran falsos maestros. Jesús los encaró. ¿Saben qué hacían los fariseos? Los fariseos les exigían a la gente hacer algo que ellos no hacían. Ellos no lo hacían. A la gente le decía, ustedes tienen que ayunar. ¿Ellos ayunaban? Aparentemente se mostraban como que ayunaban, pero en su casa se daban un buen desayuno. Su chicharrón, su pan con jamón, su café y su tamal. Y salían a la calle como si estuvieran en ayuno. Y la gente decía, wow, mira ese sacerdote cómo ayuna. Y se golpeaban el pecho. Pero el estómago cómo les reventaba de tanto comer. Jesús no. Jesús nos enseña a hacer algo que Él ya hizo. ¿Por qué dice niéguese a sí mismo? Porque Jesús se negó a mostrarse como Dios aquí en la tierra. Él se negó a mostrarse como Dios, pudiendo hacerlo, pero Él no vino como Dios aquí. Él vino como hombre para enfrentar todo ese sacrificio por amor a los hombres. Amén. Amén. Jesús dijo una vez, ¿se acuerdan cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a alguien? Jesús dijo, detente, le dice, detente. ¿Acaso no crees que yo le puedo pedir a mi Padre legiones de ángeles para que me defiendan? Claro, Jesús pudo haberlo hecho. Jesús podía haberlo dicho, Padre, manda una legión de ángeles para que me defiendan. Ay de los fariseos. Ay de los fariseos. Pero Jesús no hizo eso. ¿Por qué? Porque estaba en la tierra como hombre, no como Dios. Él no usó su divinidad para defenderse de los hombres, sino se hizo siervo. Eso es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa despojarme de mi posición, de la posición que yo tengo, de la posición que yo tengo, de los títulos que he ganado en la tierra. Si alguien es abogado, si alguien es doctor, pues sabe una cosa, en el reino de los cielos eso no sirve. Si un doctor se va al cielo, se muere de hambre, porque allá no hay enfermos. ¿A quién va a atender? Aló. Si un abogado se va al cielo, se muere de hambre. No hay cárceles. ¿A quién va a defender? Aló. Si un zapatero se va al cielo, se muere de hambre. Todos vuelan.
Hermanos, negarse a sí mismo es decir, Señor, acepto tu voluntad en mi vida. Amén. Pablo lo dijo de otra manera. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una forma de negarse a sí mismo. Ya no vivo yo. Ese Pablo orgulloso, ese Pablo vanidoso, ya se murió. No existe. Ahora que existe un siervo de Dios. Ahora que existe un discípulo de Jesucristo, que se esfuerza y hace lo que su maestro le ordena. Niéguese a sí mismo. Niégate a ti mismo. Acepta la autoridad de Dios. Acepta la autoridad de Jesús en tu vida. Amén. Amén. Luego dice, y tome su cruz. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la cruz del cristiano? ¿Cuál es la cruz del creyente? A ver, los teólogos en esta mañana. ¿Cuál es la cruz del creyente? La cruz del creyente se llama servicio. Aló, servicio. Si no sirves, escucha, si no vives para servir, no sirves para vivir. Cuando tú ves a Jesucristo en la cruz del Calvario, eso se llama servicio perfecto, porque Él nos sirvió, murió en la cruz para que tú y yo fuésemos libres del pecado. Amén. ¿Nos sirvió Jesús? Sí. Entonces cada uno de nosotros los creyentes tenemos que tomar nuestra cruz. Y nuestra cruz es servicio. ¿A quién? ¿A quién vamos a servir? A Jesús, pero también al prójimo. No puedes, tu servicio está mutilado cuando solo sirves a Dios y no le sirves a tu prójimo. Tu servicio está mutilado, es manco cuando solo sirves a Dios, pero a tu prójimo, a tus hermanos, a tus parientes, a tus vecinos, si no les sirves, entonces, ¿de qué cruz estamos hablando? ¿Por qué le llamamos cruz? Porque servir, hay veces, no es a gusto nuestro. Aló, a veces te vas a incomodar, a veces te vas a sentir como que lo hago, no lo hago. Pero si vas a sufrir para servir, entonces sirve para sufrir. El servicio tiene esa característica. ¿Te cuesta? Sí. ¿Es fácil? No. Pero si lo haces, te estás pareciendo a tu maestro. Amén. Si lo haces, te estás pareciendo ¿a quién? A Cristo. Porque Jesucristo lo hizo. En cierta oportunidad Jesús llegó del campo y reunió a sus discípulos. Y Jesús estaba probablemente hablando a sus discípulos cuando se dio cuenta que los pies de sus discípulos estaban sucios. Los pies de sus discípulos estaban llenos de polvo, sucios, de tanto caminar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, muchachos, por favor, les doy 3 segundos, váyanse a lavarse los pies. ¿Aló? ¿Qué dijo Jesús? Jesús no dijo nada. ¿Saben dónde fue? ¿Saben a dónde fue? Probablemente al baño o a la cocina. Pero fue a agarrar un lavatorio, lo llenó de agua y vino, agarró una toalla, se lo puso sobre el hombro y de pronto se agachó y empezó a lavarle los pies del primero, del segundo, del tercero. Y luego todos estaban asombrados por lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús le dice, y Pedro le dice, Señor, ¿cómo? Pedro le dice a Jesús, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor dijo, si yo no te lavo los pies, no tienes parte en este ministerio. Ah, no, entonces lávame los pies, báñame entonces, Señor. Lávame todo. La cruz del creyente se llama servicio.
Servir muchas veces no es fácil, es difícil. Porque no solo vas a servir a los que amas, a los que te caen simpáticos, a los que te caen bien. Servir también es a aquellos a quienes quieres agarrar a golpes. ¿Aló? ¿Jesús le lavó los pies a Judas o no? ¿Aló? ¿Jesús le lavó los pies a Judas? Sí le lavó los pies a Judas. ¿Y luego qué pasó con Judas? Lo traicionó. Y Jesús sabía todo eso, pero igual le lavó los pies. Muchas veces tenemos que lavarle los pies a la gente. ¿Qué significa eso? Tenemos que ser, ¿qué cosa? Serviciales. No nos va a gustar, nos va a costar, pero eso es hacer la voluntad de Dios. Y recuerda que negarse a sí mismo significa hacer la voluntad de Dios, aunque nos cuesta. Aunque me cuesta. Amén. De repente alguien a las 2 de la mañana, escuche, a las 2 de la mañana te tocan la puerta. Tú estás durmiendo plácidamente y te tocan Señor, por favor. Sacas tú la cabeza por la ventana, ves que es tu vecino, un favorcito. No, ven mañana, estoy durmiendo. Su bebé está que se muere de cólico. Está buscando una Viscapina o alguna pastilla para el cólico. Y tú le dices, ve mañana cuando ya me despierte, cuando ya... Entonces, escucha, eso no es servicio. Eso es esperar que se muera y tú vas al velorio. Servicio es, te incomoda, es verdad, te interrumpe el sueño, sí. Pero ¿sabes una cosa? Levantarte, atenderlo, ese es hacer la voluntad de Dios. Allá en el cielo alguien está notando eso. Allá en el cielo está notando alguien, Ismael hizo esto a las 2 de la mañana, pero ya está. El día que estés delante de Dios, todos los libros se abren. La Biblia dice que Dios pagará según sea su obra. ¿Y cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer? Servicio. Si no sirves, si no vives para servir, no sirves para vivir. Servicio. Cuesta, pero eso es servir. Amén. Amén, hermano. Una vez me llamaron a las 2 de la mañana porque un hermano no podía dormir. Pastor, por favor, no puede orar por mí. 2 de la mañana para orar por él, porque no podía dormir. Pero así es la labor. Estoy hablándole, vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu pecho, vamos a orar. Repite conmigo, Señor. Y mientras íbamos orando, ya no me contestaba. ¿Qué pasó? Se quedó dormido. Y yo, Señor, ahora yo cómo duermo. Tengo que esperar que venga el sueño. Pero gracias a Dios vino el sueño. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Servir no es fácil. Pero es mejor hacer la voluntad de Dios para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Amén. Amén. Amén, hermano. Apláudenle al Señor. Bendito sea nuestro buen Dios. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Luego dice, sígame, ¿no? Amén. ¿Verdad? Sígame. Si no estás dispuesto a hacer las dos cosas primeras, mejor es hacerlo, porque
porque eso es para seguir al Señor. Amén. Una forma de seguir al Señor y serle fiel es hacer las dos cosas primeras. Niégate a ti mismo, toma tu cruz de servicio y sígueme. Sígueme. No le podemos seguir al Señor salteándonos estas dos cosas. No le podemos servir al Señor o seguir al Señor si no hacemos estas dos cosas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y voy a terminar con esto. La palabra de Dios habla del buen samaritano. ¿Amén? ¿Aló? Habla del buen samaritano. Una persona fue asaltada, golpeada, casi muerta, tirada ahí en una zanja. Pasa un levita y está en su mente está llegar rápido al templo. Pasa un sacerdote y en su mente está llegar rápido al templo. No tienen tiempo para servir a la gente. No tienen tiempo para servir. Pero pasa un samaritano que también está yendo al templo, pero él dice, no, hay alguien que me necesita y lo voy a atender. Entonces, ¿qué hace? Se baja, miren toda la molestia que se da. Se baja, va al hombre herido, saca su aceite, saca sus cositas, lo atiende, le lava las heridas, le pone su parchecito, todo, lo tiene que cargar sobre sus hombros, llevarlo a donde está su animal, sentarlo, acomodarlo, amarrarlo para que no se caiga y de pronto seguir su camino hasta un lugar donde ponerlo a buen resguardo. Todo ese trabajo. ¿Llegó a la iglesia? Sí, llegó a la iglesia. Y le dijeron, uy, hermano, tú llegas tarde, hermano. Bien tardón, ¿por qué llegas tarde? Y lo critican y le dan de palos. Disciplínale, hermano, por llegar tarde. Pero una cosa, escucha. Ante los ojos de la gente es un tardón y todo eso. Pero ante los ojos de Dios, ese es un discípulo de Jesús. ¿Qué es? Discípulo de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Amén. Levante su mano. Ahí sentado donde está, levanta tu mano. De todo corazón. De todo corazón. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Entonces tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo y toma tu cruz de servicio y seguir a Jesús. Entonces di en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra. Señor Jesús, tú eres mi maestro y yo quiero seguirte a ti. Quiero ser como tú. Tu palabra me enseña la esencia de tu carácter. Señor, en esta mañana te digo a ti de todo corazón, me niego a mí mismo, Señor. Me niego a hacer mi propia voluntad. Acepto tu voluntad. Me voy a esforzar a hacer lo que me pides. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas. Dame fortaleza. Señor, también haré lo segundo. Tomaré mi cruz. Voy a ser una persona servicial. Mientras que tú, Señor, me fortaleces. Yo quiero ser de bendición para otras personas. Quiero ser una persona de servicio a mi prójimo. Señor, ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
esfuércese en estas dos cosas. Amén, hermanos. Esfuérzate en negarse a uno mismo. Toma tu cruz y sigue a tu maestro. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Qué lindo. Eso es importante. Así que, hermanos, hagamos estas cosas y allá en el cielo tenemos premios que vamos a recibir en su debido tiempo. En el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor.